Ingresamos nuevamente en sus hogares para establecer contacto con las Torres Cadeco en Sopocachi de la ciudad de La Paz, donde el vicepresidente de Estado Álvaro García Linera participa del 30 aniversario de la Cámara Departamental de la Construcción, pero además de la posesión de su directiva 2015-2017. Escuchamos al vicepresidente de Estado. Hemos trabajado también con el sector de la construcción, con sus dirigentes, el tema de las boletas y de las pólizas, que entiendo que no ha resuelto la totalidad del problema, que entiendo que todavía hay un conjunto de trabas y de retenciones de capital operativo que les dificulta a ustedes. Lo entendemos. Y hemos abierto las puertas al diálogo con la Confederación y ahora con la Federación de La Paz y la Federación del resto de los departamentos de Santa Cruz, a modificar los criterios siempre y cuando nos garanticen que el Estado no pierda. No es que Evo y Álvaro no deben perder, es que el bien común no debe perder, el Estado. Sobre el criterio de que el Estado tiene que estar garantizado de que no va a perder pase lo que pase, modificamos. Si hay que modificar un reglamento, una tasa o un porcentaje, el ministro está encargado por el presidente para oír las sugerencias y luego nos informe. Podríamos reunirnos de primeras reuniones entre las cámaras y el ministerio, luego con mi participación, para luego pasar el informe al presidente, ¿no? Estamos dispuestos a modificar ese tipo de porcentajes, pero ustedes nos tienen que garantizar que el Estado no puede perder, porque ese es un dinero que les pertenece a todos los bolivianos, no que me pertenece a mí, sino que pertenece al conjunto de los 10 millones de bolivianos. También por sugerencia de la Cámara de la Construcción, hubo la crítica que no siempre ABC traía buenos proyectos y que muchas veces daba para las carreteras un conjunto de proyectos, definía unos precios y cuando uno iba a terreno resulta que no había un cerro, sino que había una laguna, que no había una planicie, sino que había un curichal, y entonces se modificaban totalmente los precios de la construcción de una carretera o de un puente. El presidente Evo le ha instruido al ministro de Obras la obligación de que los proyectos que encargamos o que nos vienen de las gobernaciones y que sufren correcciones, obligatoriamente un personal de ABC no solamente que devuelve las correcciones, sino que se incorpora a corregir con el equipo de la empresa elaboradora del proyecto las sugerencias, de tal manera que ABC es copartícipe de la elaboración de ese proyecto y acelera también los tiempos de ejecución. En vez de estar esperando 6 meses o un año, ya ABC hace las correcciones, le pide a la empresa que corrija, pero ABC y sus ingenieros se incorporan a la corrección, de tal manera que cuando ya esté la corrección, se entrega de inmediato ese proyecto y así nos ahorramos 6 u 8 meses en trámites de ida y venida. Hay varios temas pendientes, uno en particular que lo hemos conversado con el presidente Evo, es el tema de empresas extranjeras y empresas bolivianas. Es un antiguo tema que ya fue sugerido por la Caboco anteriormente, que en la última posesión del directorio de Santa Cruz también nos presentaron los compañeros de Santa Cruz. Es cómo intentamos en general no bolivianizar, porque ese es nuestro objetivo, sino que mientras nos veamos obligados a que haya empresas extranjeras temporalmente, provisionalmente en construcción, que haya una participación de empresas bolivianas. Esa es una buena idea. Hemos pedido al ministro que trabaje con Caboco, con las federaciones departamentales, y que nos hagan un mapeo de cómo es la legislación latinoamericana sobre este tema, o mundial, y unas propuestas. ¿Qué significaría? Un poco lo que al presidente Evo y a mí nos preocupan, es de que las empresas extranjeras, bajo este pretexto, hagan recaer en la boliviana los fallas o los retrasos. Que no haya eso. Sobre ese esquema de que no justifiquen sus retrasos porque hay una empresa boliviana que no cumplió, elaborar un esquema de ley, un esquema de decreto, lo que sea necesario para esta idea de empresa extranjera que viene a Bolivia
tiene que tener un socio boliviano. Esa es una buena idea, es una buena sugerencia, pero tenemos que trabajarla en las siguientes semanas en coordinación con Caboco y con las federaciones departamentales de la construcción. Tengo una mirada muy optimista, compañeros de Caboco, compañeros de la Cámara de Construcción de la Paz. Hay buenas cosas para hacer, hay mucho por hacer, no nos vamos a detener. Este ritmo de inversión pública lo vamos a sostener, lo tenemos garantizado para estos 5 años. Es más, lo tenemos garantizado para 10 años, pero nuestra gestión es de 5 años y es lo que vamos a hablar. Y lo tenemos garantizado. Entonces, vamos a trabajar conjuntamente, anímense, hay plan, hay recursos, hay voluntad, hay necesidades. Convocamos al sector privado, como lo hemos hecho hasta ahora, consolidar ese trabajo público-privado sólido, porque solamente mediante ese trabajo público-privado sólido haremos grande a nuestra patria. Saludo y felicito a la nueva directiva de la Cámara de Construcción de La Paz y los convocamos a trabajar conjuntamente. Los convocamos a unir esfuerzos, a definir criterios. Nunca nuestro objetivo va a ser hacer daño al sector privado. No tenemos por qué hacer daño. Más bien somos exigentes. Muchas veces vamos a reclamarles, inviertan más, arriesguen más. El Estado lo está haciendo. El Estado no va a bajar su ritmo de crecimiento. Y somos, junto con Panamá, según el Fondo Monetario, la economía que va a crecer más este año. Y el siguiente, y el subsiguiente, y el subsiguiente, vamos a crecer. Hemos preparado los recursos financieros para ese crecimiento sostenible. Entonces, quien invierte hoy en la construcción está invirtiendo en un lugar seguro. Va a haber trabajo, va a haber inversión, hay reglas claras. Algunas reglas que hay que modificarlas, por supuesto, no todo es perfecto. Y va a encontrar usted a un ministro, a un equipo de trabajo, a un presidente, a un vicepresidente con oídos receptivos, donde mandan las razones. Si lo que ustedes nos dicen es justo, lo vamos a aceptar. Si lo que ustedes nos dicen es injusto, no lo vamos a aceptar. Lo que tiene que primar es la lógica. Pero quiero que sepan que tienen un gobierno que oye, que los entiende, pero que los necesita. A la Cámara de Construcción de La Paz los felicitamos y los convocamos a trabajar para que desarrolle nuestro sector y construyamos con manos bolivianas nuestro futuro. Muchas gracias.